Hola a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a traer la condición de figuras y vamos a hablar de ella en el programa Megakin. Voy a marcar, para explicarla en un primer momento, voy a marcar una jugada de 10 triples sin hacer caso a los partidos que tenemos. Voy a entrar a la condición de figuras y os voy a explicar en qué consiste. Bueno, vamos a marcar los partidos que tenemos a triple, en este caso los 10 últimos partidos. ¿Vale? Entonces, esta condición es muy sencilla, la encontramos con el nombre de figuras aquí en Megakin, en otros programas la vamos a encontrar con el nombre de dibujos. ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es una figura? Una figura es la cantidad de X y doses que pueden aparecer en una columna. Normalmente cuando se menciona la figura, por ejemplo, la figura 4-3, pues se refiere primero a las X y luego a los doses, es decir, 4X y 3 doses. Esta sería la figura 4-3. Bueno, pues como funcionan, por ejemplo, los grupos aquí en Megakin, donde se limita por variantes X y doses, pues bueno, aquí se hace por la figura, solamente por las X y los doses, sin utilizar el tema de las variantes. Bueno, tendríamos aquí una jugada de 59.000 apuestas. Perdón, voy a desclicar la... Tendríamos una jugada aquí de 59.000 apuestas con los 10 triples. Bueno, pues ahora nosotros, si quisiéramos jugar algunas figuras en estos partidos en concreto, es decir, en los partidos a triple, bueno, pues vamos a seleccionar alguna de ellas, algunas figuras, bueno, por ejemplo estas, y damos al botón y bueno, vemos que bajaríamos de las 59.000 apuestas a 32.000 con las figuras que hemos marcado. Más cosas. La condición estará acertada siempre que la figura ganadora o la figura ganadora en el grupo de partidos que hemos seleccionado pues sea una de las que tenemos marcadas, evidentemente. Si sale una figura cercana, lo que tendremos, una figura que esté en contacto, es decir, en una de estas casillas que están en contacto con las figuras que tenemos marcadas, pues nos bajará una categoría de premios en el resultado final, y así sucesivamente cuanto más se alejen las figuras. Deciros también que hay dos utilidades aquí, las figuras por rentabilidad y las figuras por distancias, que las voy a reservar para otro vídeo porque las voy a utilizar de manera conjunta con otras condiciones. Entonces, de momento en este primer vídeo no las vamos a tocar. Bueno, explicado esto con un ejemplo de 10 triples, ahora lo que voy a hacer es borrarlo y me voy a ir a poner un pronóstico de 14 triples para ver cómo funciona el generador lógico en las figuras. Bueno, marcaríamos aquí los 14 triples. Vamos a seleccionar aquí todos los partidos, nos vamos al generador lógico, ponemos los más lógicos, los marcamos todos y le damos a estadística. Ordenamos aquí todas las figuras y como hacemos en otras condiciones, seleccionamos solo las que están en verde. Es decir, en este caso serían las figuras que jugarlas nos proporciona un porcentaje de acierto mayor al porcentaje de columnas necesario para cubrir la condición. Bueno, ya lo tendríamos aquí. Vamos a seleccionar todas, sí, ya las tenemos. Bueno, pues vemos aquí que la condición utilizada de esta manera, aplicada de esta manera, se acierta al 69% de las jornadas y nos supone jugarla el 29% de las apuestas. Si para el que no entienda muy bien esto, porque alguien me ha preguntado que no le quedaba suficientemente claro, bueno, podéis hacer una cosa, podéis hacer una resta, es decir, de ese 69 le resto el 29, me quedará aquí un más 40. Bueno, pues entonces quiere decir siempre que el número sea positivo y en el tamaño que sea el número, pues será más eficiente la condición o no. Si el número es negativo, es decir, si aquí tuviéramos, si esto estuviera intercambiado y aquí tuviéramos un 29 y aquí el 69, bueno, pues tendríamos un menos 40. Entonces esto significaría que
la condición no es eficiente. Bueno, vamos a guardarla así de esta manera. Vamos a dar a otro grupo, por ejemplo, y aquí vamos a hablar sobre los más unos, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer que el programa nos devuelva los partidos con más tendencia al 1, los 5. Bueno, los tenemos aquí. Haríamos lo mismo. Daríamos OK. Bueno, hemos visto aquí que la condición, perdón, no lo he explicado. La condición se cumple aproximadamente, la ventaja será bastante parecida. Bueno, veis aquí, pues sería lo mismo, sería un más 40, es decir, se cumple el 62% de las jornadas y se necesitan el 22% de las apuestas. Bueno, pues guardamos. Y ahora vemos aquí que las dos condiciones se cumplen, por ejemplo, el 47% de las jornadas. Daríamos aquí a calcular y nos saldría un buen, 309.000 apuestas con las dos condiciones. ¿Podríamos añadir otra? Perfectamente. Damos a avanzar. Generamos otra lógica y ahora, por ejemplo, podríamos tratar los partidos con más tendencia al 2. Los 5 con más tendencia al 2. Bueno, haríamos lo mismo, entraríamos aquí en el generador lógico. Bueno, y ahora marcaríamos lo que queda aquí en verde. Por ejemplo, bueno, aquí ya vemos que se cumpliría casi el 50% de las jornadas y supondría cerca del 23% el porcentaje de jugar, es decir, el porcentaje de apuestas necesario. Marcaríamos, le damos OK. Y ahora vemos que las tres condiciones, por ejemplo, se cumplen el 19% de las jornadas. Bueno, pues tendríamos esta estadística aquí, le daríamos a cálculo y vemos que ahora hemos bajado del 1.000.000 y pico que costaba la primera condición a 70.000 apuestas. Bueno, pues ya lo tenemos. Sabemos que con estas 70.000 apuestas, más o menos, esto se va cumpliendo el 70% de las jornadas. ¿Qué hemos hecho aquí? Utilizar la condición de manera lógica, aprovechando la base de datos de Megakin, la base de datos en base a la probabilidad real de cada signo. ¿Podríamos hacer otras cosas por aquí? Por supuesto, podríamos relacionar esta condición con cualquier otra condición de Megakin y, por ejemplo, incluso dentro de la misma condición podemos, si no nos fiamos, bueno, pues podríamos hacer, por ejemplo, en los tres grupos, marcamos el primer grupo con capa 1, segundo grupo con capa 1, tercer grupo con capa 1. Nos iríamos aquí al menú de capas y diríamos, bueno, pues no nos fiamos de acertar los tres grupos, pero creemos que dos de los tres sí que se van a dar. Bueno, pues entonces marcaríamos aquí en capas 2 y 3. ¿Qué sucedería si de los tres grupos se dieran se diera un grupo de los tres? Bueno, pues que sin aplicar ninguna condición más, pues nos quedaríamos en 13 aciertos. Bueno, le damos aquí y ahora le daríamos a calcular, subirá otra vez el número de apuestas, imaginad, sube a 828.000. Eso sí, en este caso estamos cubriendo dos de los tres grupos. Si le damos a estadística general, bueno, pues vemos que la condición aplicada de esta manera y con la condición de capas añadida, pues ahora mismo ya se acertaría el 68% de las jornadas. Bueno, en un principio, la condición de figuras funciona así, no tiene nada, no tiene ningún secreto, no tiene nada de complicación y yo soy partidario, como consejo, de utilizarla un poco de la manera que lo estoy planteando yo, es decir, investigar un poco, pensad que se pueden hacer muchísimos grupos y no tienen por qué acertarse todos los grupos, sino podemos limitarlo con este menú de capas o con esta condición de capas y de esa manera podemos empezar a hacer coberturas. Incluso podemos ir más lejos y podríamos aquí abrir otra condición, por ejemplo, pondríamos aquí, bueno, pues venga, los más lógicos y vamos a cargar, por poner un ejemplo, los 9 más lógicos. Bueno, y queremos jugar como mínimo de 7 a 9 aciertos. O venga, vamos a poner de 6 a 9 aciertos. Bueno,
Pues ahora podríamos relacionar esta condición con la de figuras, marcando también, por ejemplo, capa 1 aquí. Ahora nos iríamos al menú de capas, por ejemplo, y diríamos, bueno, pues como mínimo de los 4 grupos queremos acertar 3 de los 4. Venga, daríamos a calcular y vemos que ahora de las 800.000 que teníamos antes, ahora hemos bajado a 175.000. ¿Qué le hemos dicho al programa? Muy sencillo. Hemos hecho 3 grupos aquí en figuras y este otro grupo de columnas base. Bueno, pues hemos limitado la cantidad de aciertos a 3 o 4. Es decir, nos podemos permitir o acertarlo todo o podemos permitirnos un fallo, es decir, que falle un grupo. Le daríamos aquí a estadística general y bueno, ahora vemos que se cumple casi el 50% de la jornada. Es decir, la condición aplicada de esta manera se cumple la mitad de las jornadas. Si quisiéramos hacer un poco de estadística, pues imaginad, de 4,7 millones, de casi 4,8 millones que son los 14 triples, aplicando estas condiciones nos estamos quedando solamente en 175.000 apuestas. 175.000 apuestas es mucho menos del 10% del total. Es decir, imaginar que acertamos el 50% cuando nos estamos quedando con un 7 o un 8% del total de las apuestas. Por tanto, os aconsejo probar, investigar de esta manera, relacionar las condiciones unas con otras para ver dónde se puede obtener una ventaja. Y bueno, en principio esto es todo en este vídeo y continuaremos viendo otras condiciones de Megakin en los próximos vídeos.